Pues bien, una de las cuestiones más importantes en matemáticas es el estudio gráfico de una función, ya que nos hace comprender una serie de hechos que analíticamente no podríamos entender. Vamos a ver básicamente, en este punto, 5 características principales. El crecimiento y decrecimiento de una función, que también se define como monotonía, los máximos y mínimos de la función, que dependen también un poco del punto anterior, la simetría, la continuidad de la función y su periodicidad. Se dice que una función es creciente en un punto si alrededor de ese punto, cuando la x aumenta, también aumenta la y. Lo vemos gráficamente. Si nos movemos hacia la derecha, que es un aumento de la x, y vemos que la función va hacia arriba, estaremos viendo que la función es creciente. Será decreciente si ocurre lo contrario. Si al aumentar la x disminuye el valor de la y. Si cuando nos movemos hacia la derecha la gráfica va descendiendo, diremos que una función es decreciente. Aunque a simple vista esto parezca algo obvio, en cursos posteriores se ve que no es tan obvio y que a veces hay ciertas confusiones de cuándo crece y cuándo decrece una función. Pues muy relacionado con el crecimiento y el decrecimiento está el estudio de máximo y mínimo. Un máximo es un punto donde la función pasa de ser creciente a decreciente. Como vemos en la gráfica, crece hasta aquí, en el punto blanco se detiene y empieza a decrecer. A este punto lo llamaremos máximo. Igualmente pasará con un mínimo, pero evidentemente será al revés, ¿no? La función decrece y en un punto determinado se detiene y comienza a crecer. Este punto lo llamaremos mínimo. Es muy importante también el estudio de máximo y mínimo, ya que nos dará datos muy interesantes en el estudio de las funciones. La tercera característica es la simetría. Una función es simétrica si tiene la misma forma a ambos lados de un eje, que llamaremos eje de simetría. Vemos que en este caso, en ambos lados, tienen la misma forma. Y que esta propiedad se traduce en que la función es simétrica respecto a un eje. Si doblamos el papel por dicho eje, la gráfica debe coincidir a ambos lados. Y en este caso, si doblamos por aquí, caería una encima de la otra. La cuarta propiedad es la continuidad. La continuidad en cursos posteriores y cuando se profundiza en este tema es un concepto crucial. El concepto de continuidad de una función es muy intuitivo en la mayoría de funciones, ya que se corresponde con que la gráfica se pueda dibujar sin levantar el lápiz del papel, como esta por ejemplo. Yo puedo dibujar la función desde aquí hasta aquí sin levantar el lápiz del papel. Cuando esto no ocurre y se producen saltos en determinados puntos que reciben el nombre de discontinuidades, decimos que una función pues, es discontinua en ese punto. Si quiero dibujar esta gráfica, cuando pase de aquí a aquí, no podré hacerlo sin levantar el lápiz del papel. Tendría que detenerme, levantar y seguir pintando, ¿no? Y por último vemos la periodicidad. Una función es periódica cuando el trazo de la función se repite cada cierto intervalo de los valores de x, siguiendo el mismo patrón. Si tenemos, por ejemplo, una gráfica de los latidos del corazón, vemos que hay un tramo, que es este que tenemos señalado, que se repite siempre con la misma longitud, con los mismos valores de x. Por eso decimos que esta función es periódica. Se observa claramente que se repiten intervalos iguales, ya que, como estamos hablando, como hemos comentado, de los latidos del corazón son rítmicos y que se repiten a intervalos. Por último, entramos en el punto 5, donde analizaremos una gráfica y algunos ejemplos que representan fenómenos del entorno cotidiano. Las ciencias sociales, las ciencias naturales, la medicina, nos dan o nos necesitan el estudio de funciones para explicar los fenómenos que estudian. Las gráficas adquieren su máximo sentido cuando explican estos fenómenos que hemos visto que son reales, ya que su capacidad para extraer conclusiones y resumir información a partir de ellas es bastante sencillo para la mayoría de las personas. Por ejemplo, los fenómenos físicos. Muchas veces en física utilizamos las gráficas de velocidad-tiempo, de espacio-tiempo, donde se ve con mucha más facilidad cómo evoluciona un móvil. En este caso vemos un móvil que durante 70 segundos se va moviendo y cómo al principio adquiere una velocidad de 2,5, después va decelerando, va bajando, después va subiendo y después baja todo hasta detenerse. Vemos el recorrido completo que ha hecho durante estos segundos y podemos ver claramente cuál ha sido su comportamiento
en este tiempo. Los fenómenos naturales, los fenómenos de las ciencias naturales, pues también son bastante estudiados o bastante representados funciones. Por ejemplo, vemos la temperatura que alcanza en una determinada población durante un día, durante 24 horas. En esta gráfica podemos ver cómo la temperatura inicial a las 12 de la noche pues era de 37 grados y medio, cómo alcanza un pico de 39 grados y medio, en fin, y cómo desciende hasta las 10 de la mañana y a partir de las 10 de la mañana va subiendo. En fin, aquí podemos ver cuál es el comportamiento a lo largo del día de la temperatura, ¿no? Como hemos comentado, hay multitud de fenómenos naturales que relacionan dos o más variables y además permiten predecir comportamientos futuros o comparar hechos. Es decir, si esta gráfica fuese de un, no sé, por ejemplo, de un 14 de julio, pues seguramente durante el julio siguiente podríamos esperar un comportamiento similar generalmente, ¿no? La comunidad científica se apoya en los gráficos para divulgar resultados, ya que sin ellos sería muy complicado explicar ciertas confusiones. Es algo que vamos diciendo durante todo el tema, que gráficamente los fenómenos se entienden bastante mejor que analíticamente. Por último, fenómenos económicos. La economía es una ciencia moderna, pero que influye en inmensidad de variables. Inmensidad. Quizás sea la ciencia social donde más variables influyen y donde más difícil es predecir y explicar. Este gráfico, por ejemplo, la evolución del paro en 2013, nos muestra cómo hay un pequeño repunte de enero a febrero y a partir de ahí va descendiendo hasta agosto, ¿no? Durante estos meses, ¿no? Se ve claramente la evolución y queda muy resumida y muy clara, ¿no? Pues bien, pues aquí lo dejamos. Ahora toca trabajar, elaborar gráficas, explicarlas y analizarlas.